Bueno, les doy nuevamente la bienvenida a este espacio, a este tiempo que estamos queriendo tener con aquellas personas que de alguna manera están deseando conocer un mensaje más profundo de parte del Señor. Venimos aprendiendo poco a poco y, digámoslo así, masticando de una manera más profunda el mensaje de la vida intercambiada. Hoy vamos a ver la tercera sesión que está en la página 16 de sus manuales. Recuerden, aquí tenemos el manual. Pero antes de comenzar, quisiera resaltar un poco la tarea que está en la página 13, 14 y 15, que es una tarea que la idea es que la hagamos cada uno muy conscientes y de una manera muy honesta con nosotros mismos. Creo que es una tarea muy liberadora, es un regalo de Dios para descubrir cómo hemos estado enfrentando la vida, poder reconocer por qué nos comportamos. En mi caso fue algo así, fue descubrir, wow, ahora entiendo por qué, a pesar de que amo al Señor, quería honrar a Dios, pero luchaba con ciertos patrones y comportamientos. Así que les animo a que esta tarea la valoren mucho, la hagan con libertad, no para ser evaluados ni mucho menos condenados, sino para seguir desenmascarando y seguir evidenciando cuáles son esos patrones de la carne que nos pueden estar controlando. ¿Ok? Pero hoy vamos a hablar de el intercambio de vida, la sesión 3 que se encuentra en su página 16, ¿ok? Y para eso vamos a hablar de unos diagramas. Y estas dos sesiones que siguen son, digámoslo así, la base, la esencia de un mensaje que estás queriendo conocer y que vamos a pedirle al Señor que sea el mismo que nos revele. Necesitamos una revelación. Cuando escuché por primera vez este mensaje del intercambio de vida a través de los diagramas, fue bastante confuso y como sin sentido para mí. Pero cuando le pedí a Dios, déjame ver lo que yo no puedo ver, déjame entender, fue como que Él quitó una venda de mis ojos y pude empezar a verlos de una manera diferente. Y realmente han sido una herramienta poderosa para poder ayudarme a mi propia vida, pero también para caminar con otros, mostrándoles cómo Dios nos creó, dónde nació el problema, cómo nos afectó, pero también cómo Dios ha traído solución, como siempre, a nuestra vida a través de la obra de la cruz. Voy a compartir pantalla y voy a compartirles los diagramas. Aquí están. Y vamos a comenzar hablando del retrato bíblico de la humanidad. ¿Okay? Comencemos con este pasaje de Tesalonicenses que dice Tesalonicenses 5:23. Lo vamos a leer y vamos a ver qué significa esto. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Ok, vamos a hablar de este tema, espíritu, alma y cuerpo. Para hablar del primer diagrama que tienen ahí en la página 16, que se llama el retrato bíblico de la humanidad, vamos a ver que la palabra nos muestra, y específicamente este pasaje de Tesalonicenses, habla de nuestro ser y lo describe de una manera clara, mostrándonos cómo Dios nos creó, siendo seres tripartitos. ¿Okay? Dice que nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, sea que guardado irreprensible. Veamos otro texto, ¿ok? Veamos otro texto que nos puede ayudar. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos también nos muestra esas tres partes de las cuales la palabra habla que estamos conformados nosotros y fuimos creados de esa manera por nuestro Padre. ¿Cuál es el objetivo de esta sesión?
utilizar unos diagramas para mostrar por qué tenemos un problema y cuál es ese problema. El problema con la carne, y también vamos a descubrir qué ha hecho Dios para traer una solución a ese problema. Veamos que el problema no lo originó Dios, lo originamos nosotros a través de la desobediencia en el Edén. Pero nuestro Padre trajo solución a ese problema, ¿ok? Para empezar esto, vamos a hacernos una pregunta. ¿Quién soy? ¿Qué pensamos de nosotros mismos? Porque lo que pensemos de nosotros mismos afecta todo como vivimos y cómo actuamos. Lo que nosotros creamos llega a definirnos, llega a afectarnos de cómo vivimos. Necesitamos que descubrir lo que Dios dice al respecto. Necesitamos descubrir y que estos dos versículos que acabamos de leer se hagan vida y se revelen a nosotros. ¿Ok? Vamos a ver una vista de lo que es cómo fuimos creados. ¿Ok? Vamos a ver aquí este primer versículo, este primer diagrama, perdón. Muestra el retrato bíblico de la humanidad y vamos a ver las tres partes del hombre, de cómo estamos conformados y sus funciones, algo muy básico, ¿ok? Que tú dirás, pero esto, ¿para qué me sirve? Vamos a ir viendo y desmenuzando poco a poco estos diagramas. Lo primero es que vamos a ver que tenemos un cuerpo. ¿Qué hay en el cuerpo? Vamos a ver que en nuestro cuerpo tenemos, nos podemos ver al espejo. El cuerpo es como esta fachada, ¿no? Es como el envase que los demás ven. Es la forma en que nos manifestamos a los demás. ¿Qué hay en el cuerpo? En nuestro cuerpo hay un cerebro, hay 5 sentidos, los ojos, la vista, el olfato, el gusto, el tacto. Pero también están las acciones, o sea, lo que finalmente decidimos hacer, lo hacemos a través de nuestro cuerpo. También encontramos el alma, que el alma viene siendo nuestra personalidad. Y qué especial, dentro del alma también hay 3 partes. Está la mente, que de alguna manera está conectada con el cerebro. Están las emociones, que las emociones están conectadas, es con lo que sentimos, y están conectadas con nuestros sentimientos. ¿Ok? Si vemos algo que nos causa dolor, o si escuchamos algo que nos impacta, pues nuestras emociones se ven afectadas. Y está la voluntad, que es la que finalmente decide actuar. Por eso está conectada la voluntad con las acciones. ¿Ok? Y por último vamos a encontrar el espíritu. El espíritu es el lugar donde Dios mora. ¿Ok? En nosotros. Sí nos diseñó Dios. Dios nos dio el espíritu porque deseaba, quería, y ese plan no ha cambiado, que en el espíritu Él habitara. Y es allí donde Dios determinó que se definiera nuestra identidad. ¿Ok? Es allí donde nosotros podemos encontrar cómo nos definió realmente nuestro creador. Vamos a ver Génesis 1:27. Es un texto que nos confirma esta verdad. Dice que Dios nos creó a su imagen. A imagen de Él nos creó. Y en Juan dice que Dios es espíritu. Entonces, si pensamos este primer texto, dice que Dios nos creó a su imagen. La pregunta es, ¿y cómo es Dios? Juan nos dice, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así que estos textos, también Efesios dice, porque en otro tiempo éramos tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Efesios nos muestra que la palabra nos habla de ser, de que somos un ser. Y cuando dice que somos luz, está refiriéndose exactamente al Espíritu. Somos luz en el Espíritu. Y por eso es que si queremos entender cómo fue que Dios nos diseñó,
necesitamos empezar a abrazar y a creer en cómo Dios nos creó. Nos creó siendo un espíritu como lo es Él. La palabra dice que Dios es espíritu. Y cuando nos creó a ti y a mí, a su imagen, nos creó siendo esencialmente un espíritu. Esto nos arroja una primera verdad que está en la parte inferior de tu manual. Y es una verdad que siempre vamos a invitar a que la abraces. Y si no la podemos abrazar, la pregunta es, ¿qué impide que no la abracemos? Entonces, concluyamos esta primera parte y concluimos que nosotros, el hombre es esencialmente un espíritu que tiene un alma y que vive en un cuerpo. El mundo y el sistema siempre ha dado un vuelco total a esta verdad, porque le ha dado la esencia al cuerpo. Por muchos años yo creí que éramos un cuerpo con un alma y un espíritu, y el enfoque estaba en el cuerpo. Y así sigue siendo en el sistema del mundo. Pero cuando empezamos a ver las cosas desde cómo Dios nos creó, empieza a cambiar nuestra perspectiva. Así que concluimos diciendo, somos seres creados por Dios y somos seres tripartitos, es decir, tenemos tres partes, un espíritu, un alma y un cuerpo. Pero esencialmente somos un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Pasemos al siguiente diagrama. Página 16, ¿ok? Y ya vimos el retrato bíblico de toda la humanidad, o sea, cómo Dios nos creó a todos, creyentes, no creyentes, blancos, negros, bajitos, hombre, mujer, todos nos creó igual. Ahora vamos a ver el problema de la humanidad. Dice la persona antes de ser salva. Vamos a ver que aquí estamos, ese ser que fue creado por Dios, pero sucedió algo. ¿Ok? Vamos a ver qué pasó. Todos hemos nacido con un problema espiritual. ¿Ok? Todos hemos nacido con un problema espiritual. Y este diagrama vamos a ver cuál es ese problema que tenemos nosotros. Vamos a ver que el problema que nosotros tenemos es que nacimos separados de Dios. ¿Ok? Aquí, como puedes ver en este diagrama, a Dios lo vamos a representar a través de un triángulo porque es un padre, un hijo y un espíritu. Y vas a encontrar la palabra Zoe, que más adelante te voy a decir qué significa. Y tiene un significado muy valioso en esta enseñanza, pero lo vamos a ver más adelante. Así que este diagrama nos muestra que aquí estamos nosotros, está nuestro ser. Pero cuando vino la caída, nosotros quedamos separados de Dios. Si ves aquí, estamos separados. ¿Por qué? Al nacer estamos nosotros separados de Dios por nuestros pecados. Isaías 59:2 dice, pero nuestras iniquidades han hecho que división entre nosotros y Dios. Y nuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. Entonces, la caída, la persona antes, así estábamos nosotros antes de conocer al Señor, separados de Él por nuestro pecado. Hemos creído de pronto, por lo menos yo creí por 20 años que este era nuestro principal problema, pero realmente no tenemos un solo problema. El problema era no solo que estábamos separados de Dios, sino que la caída nos dejó muertos en el espíritu, como lo podemos ver en este diagrama. Aún ahí en tu cartilla vas a ver que está el cuerpo, el alma, pero en el espíritu ocurrió algo con la caída, y es que quedamos muertos. Al nacer, nosotros estamos espiritualmente muertos para con Dios. No tenemos vida y somos pecadores por naturaleza. ¿Ok? Entonces, Efesios nos dice, Él nos dio vida. Discúlpenme que aquí no me deja leer. Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Mira que ahí aparece uno de nuestros problemas. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados.
y en los cuales andábamos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, al igual que los demás. ¿Ok? Entonces, vamos a ver aquí cómo el ser hijos de ira, de la ira y por esa naturaleza pecaminosa, vamos a encontrar que dentro de ese ser que Dios creó, no solamente el pecado dejó el espíritu muerto para con Dios, sino que también dejó o entró la semilla del pecado en nuestra vida, en nuestro cuerpo. ¿Okay? Y al entrar esta semilla, automáticamente el hombre quedó separado de Dios. Y eso, ese propósito para con el cual Dios nos creó, que fue vivir en una total dependencia de Él, lo perdimos. Y empezamos a buscar la manera de vivir en este mundo en nuestras propias fuerzas, y es lo que conocemos como nuestra carne. ¿Ok? Entonces, vamos a ver todo el problema básico del hombre al nacer es que estamos separados de Dios, como lo puedes ver aquí, por culpa de nuestros pecados. Pero de tal manera, por estar separados de Dios, estamos sin vida. Si notas, aquí encontramos dos términos que a veces confundimos como iguales, pero no es así. Están nuestros pecados, es decir, nuestras acciones, pero también aparece la palabra pecado, que el pecado es como la semilla que de alguna manera Adán, al abrir la puerta y al escuchar la voz, que no era la voz de nuestro padre, entró esa semilla y quedó como contaminando a la esencia o a la creación perfecta de Dios que éramos nosotros. ¿Ok? Vamos a buscar, a mirar en la siguiente página, en la página 18, vamos a mirar la solución de Dios. ¿Cuál fue la solución de Dios? ¿Qué pasa? ¿Qué hizo Dios para salvarnos? La salvación ha tratado con estos dos problemas y vamos a ver cómo Dios trató con esos dos problemas. Entonces, aquí volvemos a ver el diagrama anterior, pero vamos a ver cómo Dios trajo una solución a estos dos problemas que teníamos. Uno, estábamos separados de Dios por nuestro pecado. Y dos, estábamos muertos en nuestro espíritu. Si hemos creído que solo la solución o que la cruz trajo la solución solo perdonándonos de los pecados, ¿sería suficiente? No, porque aunque abracemos esa verdad y es así, Dios nos perdonó de nuestros pecados. El problema era que nuestro espíritu, el segundo problema es que nuestro espíritu estaba muerto, muerto para con Dios. Y ahí quiero hacer una aclaración más. Muerto no significa que no estuviera, muerto, por eso lo decimos. Muerto para con Dios significa que no nos podíamos relacionar. Pero sí buscábamos las cosas espirituales, porque recuerden, somos esencialmente seres espirituales. Por eso nos atrae las cosas espirituales. Por eso antes de conocer al Señor nos llamaba la atención las cosas espirituales, como la brujería, el tarot, todo ese mundo falso espiritual que el enemigo ha creado para tratar de suplantar el reino espiritual real que es de Dios. Así que por eso nuestro espíritu que estaba muerto no podía relacionarse con Dios. Pero veamos la solución de Dios. Dice, en Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Entonces,
Jesús derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Veamos que la solución es la cruz. Vamos a ver, la obra de la cruz es una obra poderosa, maravillosa, muy completa, que necesitamos que Dios cada día nos revele el poder de la obra de la cruz. La cruz trató con el problema de nuestros pecados. ¿Cómo? Jesús derramó su sangre para darnos el perdón de pecados. Pero también Dios trató a través de la cruz con el siguiente problema, y es que nos trajo vida. Dice que Dios, ahí en su manual, en la parte de abajo, dice, Dios entregó su vida por nosotros, con el objetivo de dar su vida a nosotros, con el fin de que Él viva su vida a través de nosotros. ¡Wow! Te voy a volver a mostrar esto. Veamos que Él trató con esa división. La cruz quitó esa separación. Pero mira lo que hizo cuando nosotros voluntariamente abrimos nuestra vida al Señor. Vas a ver que ese triángulo que representa a Dios ahí, cuando abrimos nuestro ser a Él, vas a ver que Él vino y habitó y entra a habitar en nosotros. Y ese es el significado de la vida Zoe. Estábamos muertos en nuestro espíritu. ¿Qué necesitaba nuestro espíritu? Vida. ¿Qué vida? No cualquier vida. Tal vez hemos estado o estuvimos buscando vida en otras cosas, pero solo la mismísima vida de Dios puede llenar nuestro espíritu. Y ese es el significado de la palabra soy. Soy significa la mismísima vida de Dios. ¿Ok? Tal vez hemos estado, hay otros tipos de vida. Está la vida bios, que es la vida del cuerpo, pero también está la vida psiquis, que es la vida del alma. Y tal vez hemos estado buscando vida en bios, en que seamos lindos, que nos veamos bien, que todo el mundo nos admire, que seamos el mejor, que seamos inteligentes, hábiles. Tal vez hemos estado buscando vida en nuestros talentos y capacidades, en nuestra inteligencia, en nuestras habilidades y posesiones. Pero es una vida que nunca nos llenará. O tal vez hemos estado buscando, y te pregunto si has estado buscando vida en esa vida psiquis, que es la vida del alma, cuando valoramos más las emociones, cuando valoramos la meditación, ser buenos, tener buenos sentimientos, creer que la vida cristiana es hacer buenas obras. Y nada de eso es malo, pero ahí no está la vida verdadera de Dios. Solo la mismísima vida de Dios, la vida Zoe, puede llenar nuestro ser. Y eso es parte del regalo de la salvación que Jesús trajo a nuestras vidas. ¿Ok? Entonces, vamos a mirar aquí que Romanos dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Date cuenta que es su vida la que nos salva. Nos salva de esa muerte espiritual que teníamos y que nos impedía relacionarnos con Él. Pero ahora, dice la palabra, si alguno está en Cristo, nueva criatura somos. Y eso nos hace, Él nos capacitó para volver a relacionarnos con Él directamente. ¿Ok? Vamos a ver aquí este otro pasaje. En Ezequiel vamos a ver un poco, vamos a desmenuzar un poco qué fue esa obra tan maravillosa de la cruz y vamos a hablar de Ezequiel, ¿ok? Dice que Ezequiel 36, vamos a ver del versículo 25 al 27. El 25 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Quién está hablando ahí?
¿Quién esparció sobre nosotros agua limpia? Dios. ¿Quién nos limpió de todas nuestras inmundicias? Dios. ¿Quién nos limpia de nuestros ídolos? Él. Ezequiel nos muestra la obra completa de la cruz. Es el Padre el que nos limpia, nos quita y esparce esa agua sobre nosotros. No somos nosotros lo que lo hacemos, es Él en nosotros, ¿ok? Miremos el versículo 26, mira lo que dice. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Recuerden que se los acabo de mostrar en el diagrama. Él puso un espíritu nuevo dentro de ti y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y te daré un corazón de carne sensible. Quiero que sigas viendo esta maravilla, esta revelación hermosa, este regalo precioso de Ezequiel. Dice, Dios te está diciendo, yo te doy un corazón nuevo, yo te pongo un espíritu nuevo y yo te quito esa dureza de tu corazón para darte un corazón sensible. ¿Quién lo hace? ¿Quién transforma nuestra vida? ¿De quién es la obra nuestra? No, es del Padre. Si te das cuenta, en ninguno de estos versículos dice que somos nosotros o que yo tengo que buscar un corazón nuevo, yo me debo de limpiar. No, es Él el quien se ha comprometido en hacer la obra completa y perfecta en cada uno de nosotros, sus hijos. Y el versículo 27 dice, y pondré dentro de ti mi espíritu. ¡Wow! Pondré mi espíritu y haré, mira lo maravilloso, Él hace que tú andes en sus estatutos y Él hace que tú y yo guardemos sus preceptos y además los pongamos. ¡Qué maravillosa verdad! Él lo hace todo, Él nos hace caminar como lo que somos, como hijos, Él nos hace entender, Él nos guía, Él nos enseña, Él nos pone su espíritu en nosotros y al hacerlo, el espíritu, como dice en Juan capítulo 16 y capítulo 14, el espíritu nos guía a toda verdad, el espíritu nos enseña todas las cosas. Es maravilloso en qué consiste la verdadera salvación y la obra perfecta de la cruz. Mira todo lo que Dios ha hecho en tu vida y Dios quiere que eso se revele y descubras que la vida cristiana no se trata de ti, se trata de Él, de lo que Él ya ha hecho en tu vida y Él quiere que lo empecemos a vivir de esa manera. ¿Ok? Corintios dice, pero el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Somos uno con Él. Estamos unidos con Él en el espíritu. Y vamos a descubrir aquí, en este otro diagrama, vamos a pasar a la siguiente página 19, ¿ok? Vamos a explicar un poco qué es lo que sucede entonces. Podemos tener el Espíritu de Dios y no solamente lo podemos tener, lo tenemos si hemos nacido de nuevo. Pero entonces de pronto nos preguntamos, ¿por qué vivimos situaciones? Vivimos en nuestro cuerpo con los mismos recuerdos en la mente y dolores en el alma. Podemos caminar según la carne. Déjame mostrarte qué es lo que está pasando. Porque aunque hemos nacido de nuevo, y si ustedes se dan cuenta en este diagrama que les estoy mostrando, es el diagrama de una persona que ha nacido de nuevo. ¿Cómo lo sabemos? Porque su espíritu no está negro. Es un espíritu que ha sido regenerado, o mejor, no regenerado, nuevo, colocado nuevo por parte de Dios cuando entregó su vida al Señor. ¿Eh? Pero vamos a ver lo que hemos hablado y vamos a hablar primero de la carne, de cómo somos programados negativamente. Recuerden que hemos hablado que podemos ser programados o negativa o positivamente. En este caso, en este diagrama, te voy a hablar de una persona que ha sido programada negativamente.
Con esta me identifico yo porque yo fui una persona programada negativamente. ¿Qué significa eso? ¿Cómo una persona es programada negativamente? Ok, lo vamos a ver. Las personas somos programadas a través de cosas como nuestro nacimiento, ¿sí? Es nuestro nacimiento, perdón, se me fue todo al tiempo. El lugar donde nacemos, la familia donde nacemos, las circunstancias bajo las cuales nacemos y otras cosas que pueden pasar en nuestra vida. Aún el país, la cultura donde nacemos. Todos esos pequeños detalles llegan a definirnos, ¿ok? Entonces, una persona programada negativamente, que fue mi experiencia. Yo nací en una familia donde no me querían tener. Yo nací en un hogar donde con el tiempo, ya adulta, me enteré que mi mamá me trató de abortar de todas las maneras posibles. Entonces, cuando una persona, desde el mismo momento de la concepción, no es aceptada, ni amada, ni programada, ni deseada, sino podemos ser fruto de droga, de borracheras, de un abuso sexual o de un momento de descuido de sus padres y quedaron embarazados. Eso hace que vayamos desde el mismo momento de la concepción, hemos sido programados negativamente. Entonces, las circunstancias de mi vida fueron esas. Y nací en un hogar donde no me querían, no me estaban deseando ni aceptando. Y no solo por eso, sino porque querían, siempre quisieron tener un niño y yo fui o soy la tercera de 3 mujeres. Así que todo eso suma para que nosotros seamos programados de alguna manera negativamente. Y te pregunto, ¿qué sabes de cómo fue tu nacimiento? Cosas como cuando nacemos fruto de un acto de fornicación, cuando nuestros padres o la madre decide ser madre soltera o tiene que ser madre soltera, cuando los padres no están juntos o es fruto de un abuso sexual. Todas esas cosas, si nacemos bajo esas circunstancias o nacemos con escasez o tuvimos un parto traumático, como en el caso de mi hija, que fue una niña deseada y todo, pero su parto fue muy traumático y eso la marcó. Todas esas cosas nos llegan a afectar en nuestra alma. ¿Cómo? Entonces, las personas programadas negativamente crecemos con emociones que en el mundo las llamamos negativas, pero realmente vamos a ir descubriendo que las emociones no son ni negativas ni positivas. ¿Ok? Son emociones y fueron dadas por Dios. Pero somos personas que crecemos creyéndonos de pronto frustradas, fracasadas, no amadas, insignificantes, sin valor, anulados, solos, de pronto amargados, tristes. Yo crecí sintiéndome insuficiente, crecí con mucha ira, con mucha amargura, con mucha tristeza, muy conflictiva, porque esas emociones se generaron aún desde el vientre de mi mamá. Entonces, las personas que somos programadas así, crecemos con emociones de esa clase. Y en nuestra mente empezamos a tener conceptos distorsionados de Dios, de nosotros mismos y de los demás. Entonces creemos, Dios no me ama, yo no soy importante para Dios, Dios prefiere a otros. ¿Has pensado esas cosas? Creemos, yo no soy nadie, soy fea, yo creía, yo soy fea, yo soy menos, nunca lo puedo lograr. Siempre tenía un concepto en mi mente de mí de víctima, de sufrida, de pobrecita, de que no lograba nada, de que no valía. Y de los demás tenía un concepto, algunas veces tenemos conceptos mejores de los demás sí pueden, o los demás son mejores, o a los demás sí les va bien, a mí todo me sale mal. Entonces empezamos a tener distorsiones de esos conceptos o esas verdades que debieran de estar en nosotros. Y eso hace que estas personas en nuestra voluntad decidamos escoger
depender de la carne. Y eso empieza a afectar nuestro cuerpo. Yo recuerdo que desde muy niña siempre sufrí de dolores de cabeza, de malestares, sufrí del hígado y de muchas enfermedades, porque lo que pasa en nuestra alma se refleja en nuestro cuerpo, ¿ok? Así que conocemos al Señor y todo, pero nos quedamos dependiendo de alguna manera de nuestra carne y eso hace que le podamos abrir la puerta al pecado. ¿Qué pasa con eso? Que cuando dependemos de nuestra carne, empezamos a hacer cosas que aquí la vemos como el ABC, que significa buscar aceptación basada en comportamiento. Entonces, las personas programadas negativamente, como en mi caso, podemos, aquí dice autocompasión, evadir, controlar. En mi caso fue, yo buscaba aceptación superándome, siendo una buena estudiante, pero tenía mucha ira, era muy sola, vivía alejada, me alejaba, tenía ira, tenía enojo. Y lidiamos con la vida de esa manera, alejándonos, escondiéndonos, justificándonos. Y eso pasa con una persona programada negativamente. Todo esto nos puede llevar, a pesar de conocer al Señor, y fue mi experiencia, y puede ser la experiencia que tú estés viviendo, nos puede llevar a conflicto y frustración. ¿Okay? Pero vamos a ver la siguiente página, página 20. Vamos a ver qué pasa con una persona que ha sido programada positivamente. Aquí vamos a hacer un paréntesis para resaltar algo. Socialmente, en el mundo, las personas programadas positivamente se han vuelto un modelo a seguir. Y aún un gran error de la iglesia del Señor, del cuerpo de Cristo, es que hemos adoptado esos pensamientos y esos sistemas del mundo y los hemos metido a la iglesia. Entonces hemos alabado y hemos resaltado y hemos premiado y hemos destacado a aquellas personas que positivamente se muestran mejor que los demás. Pero saben que ser programado positivamente no es la solución. Y claro, los que fuimos programados negativamente, miramos a esos que fueron programados positivamente y siempre decimos, ay, si yo fuera como él o si yo fuera como ella, mi vida sería distinta. ¿Cierto que hemos llegado a pensar eso? Pero vamos a descubrir la verdad. ¿Okay? ¿Cómo se programa una persona, cómo es programada una persona positivamente? Pues es de la misma manera. Son personas que sus circunstancias son muy distintas a las de las que fuimos programadas negativamente. Entonces, mientras que yo nací en un hogar donde no fui amada, ni deseada, ni nada, las personas programadas positivamente nacen en hogares como mis hijos. Cuando yo conocí al Señor, dije, mi hogar va a ser distinto. Yo a mis hijos sí los deseé, los planeé. Desde el primer día que supe que estaba embarazada, le di la bienvenida a mi hija y a mi hijo. Les planeé su nombre, les hablé desde el vientre. Eso hacemos cuando somos programados o cuando queremos darle algo supuestamente positivo a nuestros hijos. Entonces son personas que los amaron, los desearon, les dieron la bienvenida, son el niño de la casa, el príncipe y la princesa de la casa. Sus circunstancias son buenas. De pronto el papá le da la bienvenida, está papá presente en su nacimiento, les pintan el cuarto de azul o de rosado, les dan la bienvenida y son programadas positivamente y no viven ese rechazo tan profundo y marcado que vivimos los que somos programados negativamente. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa con esas personas? Sus emociones son afectadas, pero en lugar de ser afectadas negativamente, entonces esas personas crecen sintiéndose fuertes, seguros, amados, confiados, competentes, importantes, valiosos, ¿cierto?
¿Y qué ocurre en su mente? Crecen con un concepto distorsionado de Dios, de sí mismos y de los demás. Y mientras el negativo dice, Dios no me quiere, el positivo dice, Dios sin mí no puede. Dios me necesita a mí. Yo soy el mejor. Tienen un concepto de que son superiores a los demás. Son personas que sufren de orgullo, de autosuficiencia. Nada les queda grande. Tienden a llevarse a los demás por delante, porque los demás son menos que ellos. Entonces, ¿es distinto? Sí, pero a la vez es igual, porque no tienen un concepto claro y sano de Dios, de sí mismo ni de los demás. De alguna manera el enemigo nos ha engañado para llevarnos o a un extremo o al otro, pero Dios es nuestro equilibrio. Y estas personas, aunque han nacido de nuevo, también viven el problema del que fue programado negativamente. Si no descubrimos la vida intercambiada, vamos a seguir dependiendo de nuestra carne. Y entonces esas personas programadas positivamente que están muy metidas en las iglesias son esos famosos líderes, esos famosos siervos ungidos de Jehová, que tienden a ser personas orgullosas, viven con su justicia propia, juzgan y condenan a los demás, quieren mantener el control y viven haciendo daño porque están buscando aceptación basada en su comportamiento. Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo hemos estado engañados creyendo que el éxito o las cosas cambian con nuestro comportamiento? No, no importa cómo hayamos sido programados. No te dejes engañar más por el enemigo. El problema no es cómo hayamos sido programados. El problema es que hemos estado tratando de vivir la vida en nuestras fuerzas y separados de Dios, aunque Cristo vive dentro de nosotros. Y eso nos va a llevar a conflicto y frustración. Así hayamos nacido o en un ambiente negativo o en un ambiente positivo. Y entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es la solución de Dios? ¿Qué ha hecho el Señor o qué es lo que Él quiere para traer algo diferente? Dice que Dios ama tanto a sus hijos que han sido programados, tanto positiva como negativamente, que Él mismo hará lo necesario para llevarnos a qué? A la bancarrota de qué? De nuestra carne. No de nosotros, sino de nuestra carne. De tal manera que estemos listos para qué? Para intercambiar la vida de la carne por la vida de Cristo. Eso es maravilloso. Es descubrir que Dios quiere llevarnos que no funcionemos. Eso suena tremendo, pero es que lo que Él realmente no quiere que funcione es nuestra carne, porque la carne, acuérdate que la carne impide que nosotros glorifiquemos a Dios. Y en Isaías 40:31 dice, porque lo que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Fuerzas significa un intercambio de fuerza. La dependencia en la carne para una dependencia de Dios. Dios quiere intercambiar nuestras fuerzas que hemos querido encontrarla en la carne por las fuerzas de Él y por vivir en una total dependencia de Él. Dios no quiere, escúchame bien esto, Dios no quiere mejorar nuestra carne. Dios lo que quiere es hacer un intercambio en nuestra vida. Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente página. Página 21. Vamos a ver qué es el intercambio para terminar esta sesión. El intercambio de vida, vamos a encontrar aquí nuevamente esa persona que fue creada por Dios, que tiene un espíritu, que es un espíritu, que tiene un alma y que vive en un cuerpo. ¿Okay? Este eres tú. ¿Cómo vivir el intercambio? Entonces vamos a ver que el intercambio es cuando nosotros escogemos voluntariamente depender de Cristo. ¿Para qué?
para enfrentar la vida y suplir todas nuestras necesidades, que son muy válidas. Y esto nos lleva a una vida victoriosa. ¿Qué es la vida victoriosa? La vida victoriosa es eso, cuando empezamos a descubrir que depender de Dios, vivir en el Espíritu, es una vida victoriosa. ¿Qué has creído? ¿Qué te han enseñado que era la vida victoriosa? Que todo nos saliera bien, que fuéramos prósperos, que todo se nos diera, que tuviéramos el último carro, la última casa, la mejor esposa, el mejor perro, los mejores hijos. Eso no es vida victoriosa. La vida victoriosa es cuando dependemos de Cristo y vivimos en el Espíritu. Empezamos a descubrir que todas las cosas, este versículo que está en Romanos, capítulo 8, fue un versículo que yo peleé por muchos años. Ese versículo te dice que todas a las que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Y he visto que es una realidad ahora en mi vida. Cuando vivimos la vida intercambiada, empezamos a descubrir que todo lo que pasa en nuestra vida, por difícil que sea, Dios lo va a usar para nuestro bien. ¿Ok? ¿Y qué pasa con eso? Cuando entendemos eso, viene un efecto en nuestras emociones. Así como en los diagramas pasados, vimos cómo lo que pasaba en nuestra vida nos afectaba. También cuando empezamos a vivir una vida intercambiada, Dios empieza a sanar nuestras emociones. ¿Cómo? Poco a poco. Es un proceso de sanación de él. He visto cómo Dios ha sanado a esa niña y esa mujer que llegó a este proceso hace 12 años atrás, que soy yo. Dios ha ido sanando mi ira, mi enojo, y no ha sido así, no. Él me ha ido revelando dónde nació esa ira, dónde nació ese enojo, dónde nació mi amargura realmente, dónde me quedé sintiéndome miserable, sin valor. ¿Qué pasó que hizo que yo abriera la puerta a esas emociones o me quedara esclava de esas emociones? Así que Dios ha ido sanando poco a poco esas emociones en mi vida. Pero también Dios ha ido renovando nuestra mente, ¿ok? Con un verdadero entendimiento de quién es Dios, quién soy yo y el valor de los demás, ¿ok? Ha sido Dios renovando, reseteando, por decirlo así, nuestra mente de la basura que tenemos. ¿Cuáles han sido los resultados de este proceso que no va a parar nunca? Somos una obra en construcción de parte de Dios. ¿Cuáles han sido los resultados? Que en nuestra voluntad empezamos a escoger depender de quién. Ya no de la carne. Y así no le abrimos la puerta al pecado, sino empezamos a depender, a escoger depender de quién, de Cristo. Eso es vivir en el Espíritu. Cuando ya, aunque la carne está ahí, mírala ahí, y el pecado no se ha ido, pero en mi voluntad yo escojo ir al Espíritu y a Jesús que vive dentro de mí. Entonces, la vida intercambiada es Cristo viviendo su vida por medio de nosotros. Eso es una vida victoriosa. Es cuando dejamos que las cosas o la vida cristiana se trate de Él y no de mí. Eso es una vida victoriosa. ¿Ok? Vamos a parar aquí. Voy a dejar de compartir. Vamos a detenernos en la página 22, que empezamos a ver los diagramas lineales. Acabamos de terminar de ver los diagramas circulares, ¿ok? Cristo viviendo esa vida en nosotros es una vida intercambiada. Los siguientes diagramas vamos a darlos en otra sesión para partirlos, por decir así, en dos sesiones, los lineales y los circulares. Hoy acabamos de ver estos diagramas circulares que nos enseñan mucho
acerca de quiénes somos nosotros. Quiero que abraces esta verdad, quiero que abraces la verdad de que fuiste creado por Dios siendo un ser espiritual, que tienes un alma y que descubrimos que en el alma es donde están nuestros verdaderos problemas, que hemos estado creyendo, cómo están nuestras emociones, cómo hemos estado enfrentando la vida, a pesar de que de pronto hemos nacido de nuevo, seguimos acudiendo a nuestra carne. El problema no está en cómo fuimos creados o cómo fuimos programados, es la palabra. ¿Cómo fuimos programados? El problema está en quién estamos dependiendo, de qué dependemos, cómo buscamos suplir nuestras necesidades. Y esa es la vida victoriosa. Así que hoy oro y le pido al Señor porque esa verdad sea revelada a tu vida y que tú puedas hoy decidir y darle permiso a Él para decirle, Señor, no quiero vivir más de mis fuerzas. Enséñame y capacítame. Pídele al Espíritu Santo que sea Él, que aunque te revele el dolor de cómo fuiste programado, o que aunque creas que haber sido programado positivamente es lo máximo que te puede pasar, quiero decirte que no importa cuál de esos dos, el camino al cual llegamos al mismo punto es conflicto y frustración. Y la invitación del Padre es a vivir una vida intercambiada con Él. Gracias. Y la siguiente sesión es la continuación de esta. Y vamos a empezar a ver o a continuar viendo el intercambio de vida y qué significa la vida eterna. Nos vemos en la próxima sesión. Dios les bendiga.